Issei traicionado el Youkai de las sombras. Capítulo 12. Ya han pasado varios meses después de que Kurobara se enterará de la información escuchada por parte de los demonios que se había topado, empezando a realizar una investigación teniendo de infiltrados a sus sombras, las cuales le decían todo lo juntado, y la información reunida que le estaban dando sus sombras era más que impresionante, ya que la información era muy detallada punto por punto más o menos. De lo que se había enterado gracias a sus sombras fue que las chicas que traicionaron y cambiaron a su otro yo, quedaron en un estado de bloqueo mental, trataban de negar todo lo vivido con Yuno y trataban de aferrarse a recuerdos donde ellas eran felices, no logrando eso ya que no alcanzaban a recordar aquellas memorias a las que se trataban de aferrarse. También se había enterando que la facción demoníaca estaba pasando por un estado de crisis, ya que solo 2 de sus 4 líderes estaban operando activamente, sobrecargando así de trabajo a los 2 activos por el momento. Esa era la información que había recolectado por sus sombras, así que decidió seguir investigando sobre lo que estaba ocurriendo con los. Había dado a luz a su primer hijo, siendo este un varón, el cual fue llamado como Noboki en honor al padre de la peli azul oscuro, Noboki, hijo de Kurobara Yari. El parto había sido doloroso por parte de la Kitsune, fueron 2 horas de ardua trabajo para que diera a luz a su bebé, lo cual valió la pena ya que se sentía lograda como mujer. Cuando había nacido Noboki había sido felicitada por la gente que la conocía, siendo esta cuidada por Kurobara, Yasaka y Kunou, obviamente por turnos para que no dejaran de lado sus obligaciones. Todo era felicidad hasta que llegó una noticia muy ya importante, la cual era que Yasaka estaba esperando a su segundo bebé. En pocas palabras, estaba embarazada. Eso había emocionado a la pareja, más a Kurobara, el cual estaba ilusionado por criar a sus hijos y convivir con ellos. La noticia fue dicha por la misma líder Kitsune hacia su pueblo, emocionando a todo la rubia empezaba a ser felicitada por su gente. Por otro lado, una junta de facciones se estaba acercando, por parte de los egipcios, aztecas, japoneses y budistas. Esta reunión se iba a llevar a cabo en la misma facción Youkai, solo faltaban días para que ésta se llevara a cabo. Todo estaba siendo preparado con anticipación para que reciban bien a los líderes que vendrán a esta reunión importante tiempo después. Podemos ver cómo cada líder de las facciones llegaba al lugar del encuentro, siendo estos los siguientes: japoneses, Amaterasu; egipcios, Ra; budista, Gautama Buda; aztecas, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl. Todos se dirigían a la sala del trono real donde los estaba esperando Yasaka. Cada uno de sus costados estaba Kurobara Yari, los cuales hacían de guardias. Los visitantes al llegar saludaron a Yasaka, la cual de igual forma les regresó el saludo. Levantándose de su trono, Yasaka se dirigió hacia ellos, donde de uno por uno los saludó con la mano para después indicarles que la siguieran. El ambiente que se estaba manejando era de profesionalismo, lo cual era de esperarse de un líder de facción. Pasado algunos minutos y todos los ahí presentes llegaron a una sala donde había una mesa en el centro y varios asientos. Los jugos para que cada uno de los líderes se sentaran. Allá estará cada uno en sus respectivos asientos. Estos se quedaron callados por un corto tiempo hasta que la líder Youkai habló: hola damas y caballeros, es un honor tenerlos en mi facción. Como sabrán, soy la líder de los Youkais. Un gusto tenerlos aquí, dijo Yasaka en un tono refinado pero profesional. El gusto es nuestro, respondieron todos los líderes. Se ríe bien. Comencé con esta reunión. Según tengo entendido, todos ustedes quieren realizar una alianza con nuestra facción, ¿verdad? Comenzaba la plática Yasaka: así es, Yasaka Dono, eso de parte nuestra, contestó Amaterasu a la pregunta no formulada por la Kitsune. Igual con nosotros. Nosotros buscamos un intercambio de bienes y, si es posible, de servicios, dijo Huitzilopochtli en un tono calmado. Bueno, de nuestra parte, buscamos aliados fuertes y ustedes estaban en nuestra vista desde hace tiempo, dijo el dios Ra, representado a su facción MMM. Por nuestro lado queremos esta alianza para aprender un poco de su cultura, y al igual de Huitzilopochtli busco un intercambio de bienes tanto culturales como de beneficios, dijo Buda en un tono pacífico mientras miraba a Kurobara levemente y daba una sonrisa de lado casi imperceptible. Correcto, lo que acaban de decir me confirma que si quieren una alianza, y de paso me dijeron sus motivos. Bien, sé que esto va muy rápido, pero sinceramente me gustaría aliarme con ustedes. Ya he consultado pros y contras con
con gente de confianza y hay muchas razones para aceptar una alianza con cada uno de ustedes, decía la líder Kitsune, mientras que los ahí presentes estaban escuchando que la facción Youkai se separó de la alianza y ya intuían por dónde se estaba dirigiendo Yasaka. Pero me surge una duda, ¿por qué nosotros y no la alianza? No es por ofender ni nada de eso, solo es que eso me tiene un poco aturdida, terminó de decir la rubia mientras que miraba a cada uno de los dioses ahí presentes. Bueno, sobre eso. Usted sabe que en el pasado nuestra facción sufrió un alto declive por culpa de externos que invadieron a nuestros creyentes, llegando así la facción cristiana a robarnos a casi todo nuestro territorio y creyentes. Eso terrenalmente, no llegamos a una guerra con ellos, pero el imponer su religión sobre la nuestra fue un duro golpe para nuestra facción. A duras penas nos mantenemos de pie ya que hay pocos que creen en nosotros, por eso buscamos un intercambio de bienes con ustedes, dijo el dios Huitzilopochtli en un tono serio y neutral, mientras que Yasaka le lo miraba de una forma comprensiva. La siguiente en hablar fue Amaterasu, la cual inició diciendo: ok, yo busco la paz entre nuestras culturas de nuestro territorio, quiero buscar una balanza entre todas nuestras culturas, eso excluye a los de la alianza. Aparte, desde hace un gran tiempo hubo un conflicto con el emperador de Jade, el cual no se llegó a buenos términos y hay un punto de quiebre muy delicado, así que prefiero no tocar ese tema, dijo Amaterasu en un tono calmado mientras miraba fijamente a Yasaka. Al siguiente en hablar, el cual fue Ravale: como ya hemos mencionado, buscamos aliados fuertes y ustedes son la mejor opción que la alianza. Por un tiempo los estuvimos analizando de lejos y pues la alianza está actualmente muy inestable, además buscamos gente de confianza fiel a su palabra, no traidores que por el simple hecho de que ya no les sirva a alguien se deshagan de él, dijo Ra. Se rió, sorprendiendo a Yasaka. El último en hablar fue Buda, el cual desprendía una aura de calma, demostrando que no viene por nada malo los motivos por los que yo quiero una alianza con ustedes, sino con la alianza es una simple razón: yo no quiero, me interesa más la cultura de su gente, lo calmados que pueden ser y los duros que pueden ser cuando se requiere, dijo Buda en un tono simple pero firme. Yasaka, al escuchar todo lo que tenía que decir los líderes, solo asintió para comenzar a platicar con todos los ahí presentes y llegar a un acuerdo que beneficia a ambas partes. La charla fue muy extensa, pero el objetivo de las facciones que vinieron solo por los youkais también llegaron a un acuerdo con las facciones ahí presentes, llegando a una alianza entre todos, fundando así las 5 potencias. Después de aquella reunión y terminar en buenos términos, cada uno de los ahí presentes ya se había retirado. Los 3 Kitsune se tomaron el resto del día para tomar un descanso de toda la charla que se había llevado a cabo con cada uno de los líderes respectivamente, así que se fueron a ver cómo estaban sus hijos, los cuales se ubicaban donde normalmente pueden descansar, o sea su salita personal, donde al llegar vieron una tierna imagen de Kunou jugando con su hermanito al donde está bebé. Al ver aquello se enternecieron con ello, no podían aguantar aquella hermosa escena. Cada una de las madres no aguantaron y fueron a abrazar a su hijo respectivamente. La Kitsune menor estaba tan enfocada en jugar con su hermanito que cuando fue abrazada por su madre, ésta se había asustado hasta que vio quién era su madre. Ésta se calmó y correspondió el abrazo con gusto. Ari había cargado a su bebé abrazándolo tiernamente y dándole besitos en su cachete hasta que Paro Kurovara veía eso con un gran sonrisa. Estos momentos eran los que disfrutaba. Todos ya se habían sentado. Momento todo era aburrido y no había nada que hacer hasta que Kunou sugirió salir en familia. La idea fue bien recibida y recibió un mimo de su padre, el cual le sacó un sonrojo de vergüenza, pero por el momento descansarían un rato viendo algunas películas en otro lugar. Podemos ver cómo una reunión de la alianza se estaba llevando a cabo, esto después de meses sin reunirse, ya que estaban resolviendo asuntos de su facción y sobre todo velando por el cuidado de las chicas, las cuales su estado mental era deplorable. Cada líder ya estaba situado en su lugar, solo faltaba el líder de los demonios, Ajuka Beelzebub, en reemplazo de Circe Lucifer. Todos estaban platicando entre sí. Hasta el lugar estaba llegando un Ajuka cansado por tanto trabajo pero a la vez preocupado por algo. Algunos de los ahí presentes
Realmente ya intuí el porqué, pero por el momento no tocaría el tema ya que había algo medianamente importante por delante. Todos esperaban a que Ajuka se sentara hasta que éste llegó a su asiento. Todos lo miraban fijamente esperando a que diera inicio a la reunión, la cual dio inicio por una indicación de Ajuka. Hola caballeros, antes que nada espero que se encuentren bien. Bueno, para el inicio de esta reunión tocaremos el tema sobre la persona que filtró la información. ¿Alguien encontró algo durante este periodo de tiempo? Decía Ajuka expectante de aquella información. Todos negaron con la cabeza, mientras que Ajuka al ver eso solo asintió con la cabeza. Ok, bueno, es de mi agrado informarles que ya encontramos al culpable de la información filtrada. Guardias, háganlo pasar, dijo Ajuka en un tono serio al final. Eso había sorprendido a todos hasta que vieron como de una puerta aparecían dos guardias, llevando a un hombre el cual era sometido. Todos los ahí presentes lo veían serios mientras que este empezaba a sentir miedo. Este fue puesto detrás de Ajuka, el cual dejó de mirar al demonio. Como pueden ver, después de una ardua investigación se pudo dar con él. Este fue el sujeto que filtró la información y volteé a verlo. Estuvo a punto de filtrar esto, dijo Ajuka sacando una memoria de su bolsillo donde de este con un poco de magia se empezó a proyectar una imagen justo en el momento exacto donde se revela la transformación de Kurovara a Issei y de este nuevamente a Kurovara pero más mayor y alto con rangos Kitsune. Los líderes al ver aquella información su cara que rap de una sería pasó a una de enojo total. Estos voltearon a ver al demonio, el cual se asustó de solo sentir la mirada de los líderes. Maldito demonio, ¿cómo es que tenías esto en tu poder, desgraciado? En esa fiesta estaba prohibida el paso a gente como tú, dijo enojado Zeus. Al demonio al ver eso se sobresaltó del susto, empezando a temblar del miedo. Todo había quedado en un silencio sepulcral, los líderes expectantes a la respuesta del hombre. Habla, ordenó Odín. El demonio al escuchar esa orden empezaba a tartamudear hasta que poco a poco empezaba a hablar fluido. Yo pido perdón por lo que hice, y el cómo accedí a la fiesta fue gracias a una invitación falsa que realicé, pasando así fácilmente. Señor, se asusta, eso fue todo, dijo el demonio con miedo. Los líderes al escuchar eso afilaron la mirada. ¿Y por qué grabaste esto? ¿Qué querías lograr?, preguntaba Michael sin perder su paciencia. Claro que estaba enojado, pero tenía que guardar su compostura. Quería lo que toda persona busca, quería ser famosos y ganar algo de dinero extra. Además esto era exclusivo, ¿cómo no subirlo, lograr algo que los demás no podía? Vi la oportunidad y la aproveché, respondió el demonio en un tono desesperado y asustado a la vez. ¿Pensaste antes las consecuencias sobre esto? ¿Pensabas que te ibas a salir con la tuya sin atenderte a las consecuencias? ¿Acaso no pasó eso por mente?, decía Azazel en tono serio y afilado, destacando lo último. Para ser sincero, no. No señor, no pasó eso por mi mente, respondió el demonio con pesadez. Todos se miraron entre hasta que Ajuka pregunta, ¿qué hacemos con él? Yo sugiero que hay que congelarlo o dejarlo en una prisión por un largo tiempo, sugirió Shiva de forma seria mientras miraba al demonio, el cual al sentir la mirada del dios destructor pasó un escalofrío por todo su cuerpo. Ok, todos están de acuerdo con eso. ¿Hay alguna otra sugerencia?, decía Ajuka esperando alguna otra palabra por parte de sus colegas, pero lo único que recibió fue los asentimientos de todos ellos dando como afirmativo la idea de Shiva. Bien, llegando a eso, guardias. Llamo a Ajuka. Sí señor. Llevárselo a lo más profundo del Tártaro y congelarlo, ordenó Ajuka mientras que los guardias acataron las órdenes para proceder a llevárselo. A la vez el demonio pedía perdón y piedad. No. Piedad. Se lo suplico. Perdón. 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 No. 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 Fue lo último que se escuchaba en la sala mientras que las puertas por donde se habían llamado al sujeto se cerraban lentamente. Las puertas. El líderes al escuchar aquel silencio, soltaron un suspiro que no sabían que tenían oprimido. Bueno, ahora que lo pienso, ¿no nos excedimos con eso?, preguntaba Michael. No lo creo, respondió Shiva. Iba a sugerir que lo mataran, pero, bueno, lo pensé bien y pues es mejor encerrarlo. Bueno, pobre diablo, si no hubiera hecho eso estaría libre. Pero bueno, decía Ajuka en un tono cansado. Cambiando de tema, lo último a tratar sería sobre el estado mental de las chicas, dijo nuevamente Ajuka, pero en vez de un tono cansado pasó a uno serio y de preocupación. De igual forma los líderes, ya que los resultados de las chicas respectivamente eran preocupantes. ¿Alguien quiere comenzar?
Todo había quedado en silencio hasta que alguien había tosido para llamar la atención y se había sido Azazel, el cual con una cara seria dijo: no sé cómo iniciar, puesto que los datos son muy preocupantes. La psicóloga me dio los resultados de las pruebas mentales y pues como ya dije son alarmantes. Su estado mental depende de un hilo. El shock que les dio aquella revelación sobre Juno las hizo entrar en un estado de negación total, a tal punto de que se bloquearon mentalmente. Eso sorprendió a todos los ahí presentes, o más bien a los afectados de la misma forma, ya que su resultado era similar, así que siguieron poniendo atención a aquellas palabras de Azazel, el cual seguía hablando. Esto provocó que se encerraran en vacío profundo donde predominaba la obscuridad. Esto descrito por parte de Akeno, ya que Penemue describe aquella misma obscuridad, pero hay un cambio importante, el cual dice que ella en toda esa obscuridad hay una luz parpadeante a punto de desaparecer, lo cual de esta tratando de alcanzarlos pero no lo logra. Ella lo describe como los él sin especificar algún nombre, solo se refiere a este sujeto como él. Se trató de investigar más a fondo sobre esta persona denominada como él. Se le empezaron a hacer algunas preguntas al respecto, pero todas se dirigían a una misma respuesta: él es aquel con el que alguna vez estuve feliz, una felicidad que no aproveché, una felicidad que olvide por completo, olvidando cómo se veía o cómo se llamaba. Eso dicho por Penemue. También con las pruebas mágicas se llegaba a la misma conclusión hasta que le hicieron una en específico, el cual trataba sobre que ella tenía que interactuar con algunos objetos familiares hasta que agarró un collar, donde hubo una reacción algo peculiar, la cual se quedó fijamente viéndolo por un largo rato, empezándole a salir lágrimas mientras que poco a poco lo acercaba y comenzaba a llorar más. Entonces al saber eso empezó a investigar qué era ese collar y el resultado es impactante, puesto que el collar era un regalo por parte de Issei, o más bien Kurovara. Entonces se llegó a la conclusión que la saque de aquel trance, concluyó decir de Azazel, dejando a los líderes de piedra excepto a Shiva y el emperador de Jade, ya que ese era el mismo resultado al que se había concluido con algunas de las chicas, más en específico las que habían estado conscientes hasta el final. En aquella transmisión todos empezaban a debatir sobre el tema, debatiendo sobre posibles tratamientos para las chicas. A Juka les iba a informar algo aún más impactante hasta que al oído de Azazel le llegó un círculo de comunicación. Sí, bueno, ¿cómo que se escapó? Vayan a buscarla inmediatamente, no pudo haber ido muy lejos. Ahora. ¡Ya!, decía Azazel nervioso. ¿Qué pasó, Azazel?, preguntaba Michael. Me informaron que Penemue escapó de su cuarto. Ella no puede irse de ahí, todavía no está lista mentalmente para salir al mundo exterior, decía preocupado. ¿En serio? ¿No quieres que te ayudemos?, decía Juka preocupado. No, esto es asunto mío, ustedes ayuden en lo más posible a las chicas. Lo de Juno fue demasiado para sus mentes, cuídelas, dijo Azazel mientras se iba de ahí a su facción, dejando la sala en un silencio profundo hasta que una maid abrió la puerta fuertemente buscando con la mirada a su líder, mientras en su cara se le podía denotar el rostro de la preocupación a Juka-sama. Tenemos un problema, dijo la maid. ¿Qué ocurre?, preguntó a Juka mientras que la maid dejó a todos los ahí presentes en silencio en otro lugar. En la ciudad de Kioto, en el mundo humano, podemos ver cómo una gran familia estaba conviviendo felizmente. No era nadie más y nada menos que la familia real de los youkais, los cuales se encontraban caminando por un parque. Todo estaba siendo tranquilo y relajado hasta que ocurrió algo inesperado. Ellos habían tomado asiento en una banca para descansar un rato de la caminata que han estado haciendo por un rato, hasta que detrás del hombre pelinegro habían aparecido dos figuras femeninas. El pelinegro había sentido sus auras anteriormente. Pensaba que la demonio y la caído que los estaban observando no se acercarían a ellos por su presencia. Grave error. Ambas esposas del hombre pelinegro habían afilado las miradas, más la rubia al identificar quiénes eran las dos mujeres que se encontraban detrás de su marido. Ambas féminas eran Xenovia IV y Penemue, una de las líderes de Grigori. Kurovara miraba por arriba de su hombro a ambas mujeres, sin decir nada mientras afilaba la mirada, viendo fijamente a ambas mujeres fijamente. Todo era un silencio profundo hasta que ese silencio, siendo esta la peli morada o la Yasaka-san. O debería decir hermana de Arem, dijo Penemue con una sonrisa tierna, tan tierna que daba miedo, informando de que algo no andaba bien. Capítulo 13. Silencio.
Era lo único presente en el ambiente. La llegada de ambas féminas había tomado por sorpresa a la familia Kitsune. Una sonrisa se plasmaba en la cara de Zenobia y Penemue, por el simple motivo de que su gran amor estaba frente a ellas. Kurovara no decía nada, ponía una cara neutra sin mirar atrás. Anteriormente había mirado de reojo a ambas chicas, pero no tardó ni un minuto en voltear la vista. Comenzó a ver cómo sus amadas miraban con hostilidad a las mujeres detrás de él, más Yasaka, ya que le habían dicho algo que no soportaba. ¿Cómo era posible que le dijera hermana de harem? Ellas dos no eran nada de su peli negro. Todo seguía en silencio hasta que fue roto por cierta peli azul. ¿Qué pasa, Issei? ¿Por qué no volteaba a vernos?, decía Zenobia con curiosidad. Sin recibir respuesta por parte del peli negro, seguía sin decir nada. Se levantaba lentamente de su asiento, mientras que era visto por sus amadas y las otras dos. Al ya estar de pie, mira a Kunori con una indicación silencio, le ordenó que se llevara a Noboki a su facción, la cual la Kitsune menor entendió y procedió a dirigirse a Ari y agarrar a su hermano menor para llevárselo en un círculo mágico. Allá no estar sus hijos, Kurovara dio media vuelta para ver a ambas féminas, que al presenciar eso sus corazones comenzaron a latir muy rápido, ya que al fin, después de tanto tiempo, podrán ver a su querido Issei. Y al ya estar frente a frente, viéndose fijamente, el Kitsune negro comenzó a hablar con un tono confundido. Hola, buenas noches, jovencitas, creo que se están confundiendo de persona. Mi nombre es Kurovara, no sé quién sea Issei. Una disculpa. Ambas chicas al escuchar eso, pusieron una cara de impresión, ya que no se esperaban aquellas palabras. Las parejas del Kitsune no quería que esto pasara a mayores, así que también trataban de contribuir. Amor, ¿sabes quiénes son ellas?, preguntaba Ari fingiendo curiosidad. No lo sé, querida, sin embargo ya tenemos que retirarnos, ya es un poco tarde y mañana hay mucho trabajo, decía Kurovara fingiendo cansancio. Es cierto, amor, ya vámonos, el papeleo de mi oficina requiere de mucha de mi energía, así que será mejor retirarnos, decía Yasaka con el mismo tono de su amado. Bueno, ya escucharon a mis amadas, si nos disculpan nos pasamos a retirar. Linda noche, se despidió Kurovara amablemente mientras que agarraba de las caderas a ambas kitsunes, sacándoles un sonrojo a ambas. Zenobia y Penemue al ver eso lo miraron con desconcierto, y con una punzada, pero al ver que ellas se iban los tres kitsunes, estas reaccionaron. Issei, gritaron ambas chicas, provocando que parara la familia Kitsune. Deja de fingir que no nos conoces, dijo Penemue con un poco de preocupación. Sé que todavía nos recuerdas, así que por favor ven con nosotras a platicar, como lo solíamos hacer, decía Zenobia con anhelo en su voz. Kurovara al escuchar miró por encima de su hombro a ambas mujeres, que a simple vista pareciera que estuvieran bien, pero en sus ojos se notaba algo más, algo que hasta cierto punto daba miedo. Volteando por completo su cuerpo, miró a ambas chicas con una mirada neutra, la cual cambió a una sonrisa amable, para después decirles, perdón pero no las conozco, así que adiós y linda noche. Aquellas palabras hicieron que ambas chicas se pusieran en pánico, un pánico que provocaba un temblor en sus piernas, que las hacía sentirse débiles. Kurovara al ver eso comenzó a caminar nuevamente con sus amadas hacia su hogar. Penemue fue la primera en salir del pánico, y con un paso veloz fue hacia Kurovara para agarrar alguna parte de su ropa para que detuviera su paso. Esta estaba a punto que el avanzar de su mano fue detenida. Esta seguía tratando de alcanzar al Kitsune, el cual había detenido su paso por ver cómo su amada Ari agarraba la muñeca de Penemue, para después con leve fuerza empujarla hacia atrás. Oh, perdón, fue un reflejo. Una disculpa, dijo Ari con pena, mientras que Penemue la miraba con el ceño fruncido para después cambiarlo a uno de amabilidad. No se preocupe, fue muy precipitado de mi parte. Por cierto, ¿qué es de Issei?, preguntaba con curiosidad fingida mientras que en su interior se decía, ¿quién es esta zorra? ¿Quién es Issei? Yo estoy aquí con mi esposo y mi amiga Yasaka, que igualmente su esposa, decía pensativa, mientras que Zenobia al escuchar eso frunce el ceño y con un tono medianamente enojado le contestó. Él señala a Kurovara, es Issei, yo vi cuando se transformaba en esa forma, así que Issei por favor, ven con nosotras, perdóname por lo que te hicimos, te pido decía con un el tono enojado al principio, pero al final cambió a un tono de arrepentimiento, pero fue interrumpida por Yasaka, la cual alzaba su aura en señal de amenaza. Entiendan que él no es Issei, es mi marido y se llama Kurovara. Issei desapareció, nadie sabe su paradero, vuelvan a su casa con su amado, decía Yasaka seria mientras que se apegaba más a su marido y besarlo con amor.
Yasaka, no te lo quedes todo para ti, deja un poco para mí también, dijo Ari con un puchero mientras que también comenzaba a besar a Kurovara, el cual estaba levemente en shock por el acto tan repentino de sus dos amadas Zenobia y Penemue. Se quedaron estáticas al ver aquella escena, pero lo que había dicho Yasaka sobre ellas las había hecho enojar. No vuelvas a decir eso. Él nunca existió, tú solo dices eso para quedarte ahí, y solo para ti, decía Penemue con algo de enojo por última vez. Issei, ven con nosotras, ven con todas las demás y arreglemos esto, volvamos a ser esa gran familia, vuelve con nosotras para estar solamente para ti, y tal vez recuperar el tiempo perdido junto a tu gran harem. Y tú, decía al inicio con súplica, pero al final lo dijo, el cual no le gustó a ambas kitsunes. No hubo respuesta por parte de Kurovara, solo afiló su mirada en contra de ambas chicas. Pero después relajó su vista, para seguido sin decir nada comenzar a retirarse de ahí después de sus amadas, que lo comenzaron a seguir. Al ver eso Zenobia puso una mirada perdida, las emociones negativas comenzaban a dominarla al igual que a Penemue. Ellas querían a Issei ya como de lugar, su felicidad dependía de ello, y que dos mujeres se lo quedaran para ellas solas era imperdonable según su punto de vista. Ellas también lo necesitaban para volver a ser felices. De un rápido movimiento, Zenobia a lanzarse en contra de Yasaka lista para hacerle daño. Los instintos de la rubia le alertaron de aquel peligro y dando media vuelta agarró la espada de la peli azul como si nada. Penemue también se había lanzado a atacar con una lanza de luz, y aprovechando el descuido de Yasaka la iba a empalar con su lanza, pero esta fue mandada a volar por una patada de Ari, viéndola con la mirada afilada y con sus rasgos kitsune de fuera mostrando que sus colas estaban erizadas del enojo. Zenobia seguía forcejeando con Yasaka, o eso pareciera, ya que la única que implementada fuerza era Zenobia, ya que Yasaka solo ponía la suficiente fuerza para sostener el filo de la espada. ¿Qué tratabas de hacer?, preguntaba Yasaka. Sería, no permitiré que te quedes ahí, Issei, solo para ti y la otra. Nosotras también lo queremos, respondió Zenobia con rabia y enojo. Es mi marido y el de Ari también. Además, Issei dejó de existir el día en que tú y las otras lo traicionaron cambiándolo por Yuno. Él es Kurovara, mi marido, el padre biológico de Kuno y futuro padre del bebé que está en mi vientre. Él es más mayor que tú. Él es solamente mío, decía la rubia con reproche hacia Zenobia, la cual al escuchar eso se quedó estática, al igual Penemue, la cual se había levantado del suelo pero nuevamente se había caído al piso, pero esta vez de nalgas. Poco a poco dejaba de implementar fuerza la mechi verde, dejando libre a Yasaka para que agarrara el filo de la espada con libertad y con la misma lanzar levemente hacia atrás a Zenobia con todo y esta, la cual seguía empuñando la espada. Al ver eso Yasaka y Ari comenzaron a caminar nuevamente, cada quien al lado de Kurovara, el cual no hizo nada y solo veía cómo se desarrollaba todo. Además, no era necesaria su intervención, él sabía perfectamente el poder y fuerza de su amada rubia y de su querida peli azul obscuro. Mientras tanto, en la mente de Penemue y Zenobia, solo había una negación total de los hechos. Sin pensarlo y con un gran enojo, ambas miraron a las dos kitsune. Sus pensamientos solo se llenaban de odio hacia ambas mujeres, y lo único en lo que pensaban era en acabar con las dos y llevarse a Kurovara. Nuevamente se preparaban para atacar a las dos kitsunes. Esto iba de tirar a matar. Penemue invocaba nuevamente una lanza de luz pero con más poder, para después proceder a lanzarla en contra de la rubia, pero antes de que le diera a Yasaka un muro de sombras se formó protegiéndola del ataque. Seguido de eso el muro se dispersara mostrando a una Yasaka con un ataque de fuego fauto, el cual lanzó en contra de Penemue dándole de lleno haciéndola retroceder. Zenobia se había lanzado en contra de Ari con un tajo horizontal de su espada, pero este fue esquivada por la kitsune con gran agilidad para después envolver sus manos de energía roja y golpear a Zenobia haciéndola caer en seco, provocando que soltara a ex Durandal. Penemue nuevamente se iba a lanzar en contra de Yasaka, pero al lugar tres círculos mágicos se habían formando. Saliendo de estos, Azazel, Barakiel y Chemasai. Estos al ver Penemue se aliviaron al principio, pero al ver cómo creaba dos lanzas de luz y ver a quién iba a atacar a estos, fueron rápidamente a detener a la ángel caído para atraparla y empezar a inmovilizarla. Esta comenzaba a forcejear pero era bien sostenida por Barakiel y Chemasai. Suélteme. Tengo que acabar con ella. Y estar al lado de nuevo con Issei.
decía Penemue con reproche mientras tanto Azazel le había puesto un hechizo para dormirla dejando el silencio el lugar por unos segundos miraba el panorama del lugar, Zenobia estaba en el piso quejándose de dolor, la subcomandante del ejército Youkai mirando con frialdad a la peli azul, Yasaka con una mirada enojada y a cierto peli negro que llamó su atención Azazel miraba fijamente a Kurovara el cual también lo miraba fijamente, el líder de Grigori al verlo solo una cosa pudo pasar por su mente, es demasiado alto y muy poderoso, pensó el Mechi rubio, hasta que también al lugar había llegado Ajuka Belzebub junto a dos criadas buscaba con la mirada a alguien hasta que por fin la encontró tirada en el piso, así dando la orden a que fuera por ella viendo que también estaba Azazel mirando a alguien en específico el Mao también se empezó a quedar viendo a Kurovara el cual al sentir otra mirada miró al que lo veía todo estaba en silencio hasta que, el peli verde habló una disculpa Yasaka Dono, esto fue un tono calmado igual de mi parte, no sabíamos que Penemue había venido hasta aquí, decía Azazel sin dejar de mirar a Kurovara HMP. En primer lugar hola buenas noches, en segundo lugar espero que esto no se vuelva a repetir o si no me veré obligada a neutralizar o encerrar a los externos que no estén aliados a mi facción, ya saben en qué términos quedamos así que les pido de la manera más amable y serena posible, que por favor váyanse de aquí decía Yasaka, seria y fría hacia los dos líderes ahí presentes los cuales al escuchar eso sabían que su relación con la facción Youkai era nula, ya que prácticamente la misma líder los estaba corriendo de su territorio, ninguno de los dos se atrevían a hablar sobre solicitar una reunión así sin más ambos grupos se retiraron a sus respectivas facciones de ahí sin decir nada, la reunión en la que estaban anteriormente se había terminado el momento en el que se tuvo que atender este asunto ya nuevamente se reunirían centros de un par de días para seguir hablando sobre el tema de las chicas, más Ajuka ya que tenía información importante sobre las matriarcas demoníacas y Graifia pero si hablara en otro momento por ahora, el lugar la presencia de los tres kitsunes estos, son decir nada comenzaron a caminar hacia una dirección en específica, quería tomar su tiempo en despejar su mente sobre lo que acababa de ocurrir las dos kitsunes, comenzaban a caminar por aquel parque, estas eran las que más tenía que despejar su mente, mientras que Kurovara miraba hacia una dirección en específico, después de un par de segundos, fue a alcanzar a sus dos amadas la cuales, al ver que no avanzaba su esposo, lo habían esperado así los tres, comenzaron a caminar sin mirar atrás, y sin ver como en la dirección a la que había visto Kurovara, una figura pequeña la cual era cubierta por las sombras de los árboles, se asomaba entre los arbustos para después abrir una brecha dimensional y entrar en este cerrándose al instante, dejando el lugar en un silencio profundo en otro lugar. Podemos ver como en un cuarto se encontraban 4 chicas en la misma habitación, estas eran las hermanas Citri y las hermanas Toujo estas se encontraban en la que alguna vez fuera la habitación del castaño, cada una veía como el lugar estaba lleno de polvo cada una veía con cariño la habitación, llegando a su mente recuerdos que alguna vez formaron en este lugar en su cara se formaba una sonrisa que daba miedo, cada una se decía mentalmente. Pronto estarás con nosotras nuevamente Issei, mientras que buscaban cosas en específico por todo el cuarto, objetos que para ellas tienen gran valor sentimental ya que simbolizaba su unión con el castaño. Cosas que al encontrarlas las abrazaron con cariño, al recordar ese momento en el que el castaño se les declaraba, las lágrimas no tardaron en caer al recordar esos momentos, el arrepentimiento se comenzaba a juntar en su ser a la vez en el cuarto compartido de las dos kitsunes y el kitsune negro, estos comenzaban a darse besos, Yasaka estaba en el regazo del peli negro sentada mientras frotaba acariciaba del kitsune hasta que le quitó parte de su kimono, nunca se cansaban de ver el cuerpo de su amado bien trabajado, Ari desliza sus manos hacia la zona masculina del peli negro después de que Yasaka se separara de los labios de Kurovara por falta de aire y tomar un leve descanso, ahora Ari reclamaba los labios de Kurovara, mientras que la rubia se bajaba así la entrepierna del castaño para después. Nel perros no va a haber lemon o no por lo menos en este, ya que si quieren el lemon del trío entre Yasaka, Ari y Kurovara, escriban joder claro que sí tendrán un cap completo de puro lemon, les juro que no se arrepentirán, bueno continuemos con la historia en el castillo Belzebub.
podemos ver cómo Ajuka enviaba algunos mensajes por holograma hacia sus aliados. Este mensaje trataba sobre otra reunión que se realizaría dentro de un par de días. Al por fin terminar de mandar todos los mensajes, se inclinó hacia atrás recargando su espalda en su silla para el Mao. Esto era muy cansado, realizar su trabajo y el de su amigo era muy complicado pero no imposible. No sabía qué hacer ya que en su escritorio estaban los archivos de las matriarcas sobre su estado mental actual. Miró uno más en específico, siendo el de Grayfi, al cual su contenido tenía una revelación muy impactante, el cual podría cambiar la perspectiva de Circe hacia su ex mujer. Después de un rato de estar viendo ese archivo, se levantó de su asiento para dirigirse al castillo Lucifer en un círculo mágico. Ya estando ahí, caminaba por los pasillos de viendo cómo seguía en un buen estado gracias a los sirvientes de ahí. El pasillo se le hacía eterno. El llegar a la oficina del pelirrojo le hacía ponerse nervioso. La oficina lo hacía dudar de lo que estaba por realizar. Sus pensamientos iban a 1000 por hora. No sabía cómo le diría a su amigo sobre el tema de Grayfi y dice, al ya estar frente a la puerta de la oficina del Circe, sin decir nada o pedir permiso de entrar, abrió la puerta que sorprendentemente se encontraba abierta. Al ver el interior de abrió los ojos en shock, pues la imagen de su amigo en un estado deplorable, con botellas de whisky en su escritorio, toda la oficina destruida y desordenada era muy impactante. Si alguien les contara sobre esto, estos no lo creerían. Ajuka entraba a la oficina a paso lento, llamando la atención de un Circe totalmente intoxicado. Amigo mío, tiempo sin verte, decía Circe con un tono ebrio mientras que su cuerpo se movía de un lado a otro. Hola Circe, dijo Ajuka. ¿Qué te trae por aquí? ¿Acaso viniste a tomar un trago? Carajo, creo que me las tomé todas, decía el pelirrojo. No, no vengo por eso, sino te tengo que informar algo, decía Ajuka en un tono serio, pero detrás de ese tono se podía notar preocupación. ¿Informar de qué? ¿Algo sobre ella?, preguntaba Circe en un tono burlón, poniendo un poco tenso a Ajuka, el cual había venido a eso. Se ríe. No me cuentes nada, por el momento no quiero saber nada de ella, me duele. De tan solo recordarla, tantos años de casados y un hijo echados a la basura por su maldita infidelidad, hablaba el pelirrojo en un tono triste, empezando a llorar a la vista de Ajuka, el cual solo se quedaba viendo aquella escena con compasión. Dime, Ajuka, ¿qué hice mal? Yo nunca le fui infiel, tuve las oportunidades pero nunca las tomé. Mi cuerpo y alma estaban entregados a ella. Sniff, y me traiciona. Esto será un castigo por traicionar a Issei-kun. Él nunca me hubiera hecho eso. En cambio cabrón, o más bien cabrones, se cogieron a mi mujer, decía Circe somnoliento mientras que poco a poco caía a los brazos del sueño. Mientras que Ajuka no sabía qué decir. Él veía cómo sufría su amigo compañero. El objetivo al que venía lo descartó rápidamente para después tomar una decisión, el cual era ayudar a su amigo, llamando a un par de sirvientas para que limpiaran el lugar mientras que él cargaba a su amigo para llevárselo, dejando en el escritorio una carpeta con el nombre de Grayfi. Capítulo 14. Un nuevo día, un recuerdo que suprimir. El sol empezaba a salir en la facción Youkai. Algunas Youkais ya estaban despiertas, listos para comenzar el día, mientras que en cierta habitación del castillo real, podemos ver como un hombre levantaba de la cama, mientras que dos mujeres seguían acostadas. Hombre era Kurobara, el cual empezaba a bostezar, todavía seguía medio adormilado después de lo que hizo en la noche junto a sus amadas. Se levantaba de la cama para irse a bañar en las aguas termales que tenían ahí instaladas, tomando una larga ducha. Al poco tiempo de haberse metido al agua, sus dos esposas llegaban al lugar para que de igual forma se bañaran. El pelinegro le daba los buenos días a sus dos amadas, mientras que éstas se metían de igual forma al agua, siendo recibidas por un beso de su amado para cada quien. Así comenzaron a hablar de cosas triviales hasta que se terminaron de bañar. Los tres se fueron para su habitación, para ahí cambiarse. Ninguno de los tres les daba pena cambiarse enfrente del otro, cada uno ya había más que obvia la razón por la cual conocen sus cuerpos. Estos, al ya estar cambiados, dirigían hacia el comedor para desayunar. Al lugar llegaba Kurobara y Yasaka, viendo que ya se encontraba ahí Kuno, la cual ya estaba desayunando. De igual forma ambos kitsunes se dirigían a las sillas para sentarse, pidiendo algo ligero al sirviente ahí presente. A los pocos minutos llegaba Ari cargando a Noboki. De igual forma esta se sentaba para pedir algo de desayunar, mientras que le
daba a su hijo todos, estaba desayunando con normalidad mientras que hablaban de cosas triviales, sin tocar el punto de lo que había ocurrido ayer. Todo iba normal, el desayuno había sido exquisito y todos volvían a sus actividades normales. Kuno y Yasaka se habían juntas para seguir con el aprendizaje de la kitsune menor. Ari se iba a su oficina junto a su bebé para realizar el papeleo sobre el ejército y Kurovara se iba a supervisar a los soldados Youka y todo iba como un día normal para la familia Kitsune, hasta que a Kurovara le llegará información de las sombras que había sucedía en la facción demoníaca. En su mente había una voz que le decía todo lo que había investigado, cada palabra que escuchaba lo hacía ponerse serio, pero ¿qué era lo que estaba escuchando en su mente? Pues... el estado de las mujeres que traicionaron a su otro yo están en un estado muy delicado hablando emocionalmente y mentalmente, su estado físico es normal. Hubo una junta de líderes en la cual se habló de ello, los resultados hablaban por sí solos, no se encuentran bien a tal punto de que los líderes no permitían que se fueran de sus territorios. Ellas al no poder recordar a aquella persona que le causaba recuerdos felices los recuperaron, el contacto con algunos objetos han hecho que éstas entren en un estado de anhelo hacia alguien, posiblemente así su otro yo. 19 chicas ya han recuperado por así decirlo esos recuerdos junto a él. Kurovara escuchaba eso seriamente, mientras que caminaba por el castillo real, dirigiéndose a la oficina de esta para empezar su guardia. 2 de ellas ya han escapado de los territorios en busca de Issei, al igual que 10 mujeres también escaparon hace un día. Kurovara ya estaba al lado de Yasaka haciendo su guardia, había ocultado su rostro serio por uno calmado, mientras pensaba si 2 ya vinieron, ¿quién dice que no vayan a venir el resto? Tengo que estar preparado después de pensar eso. Kurovara continuaba con su rutina trabajo el resto del día, cuidar de su amada y su hija no era muy complicado, el kitsune también iba a ver a Ari y Nobuki de vez en cuando tomándose tiempos para cada una. El día iba terminando con normalidad, ya la familia kitsune se desplazaba para su sala de reunión familiar, pero Kurovara todavía tenía que revisar algunas cosas respecto a un equipo el cual había sido reportado. De su parte no tuvo problema en revisarlo, así teniendo tiempo de sobra fue a checarlo. Sus amadas tampoco tenían problema, lo único que pedía era que no se tardara demasiado. Kurovara ya se encontraba en lugar de entrenamiento revisando el equipo dañado, el cual le había sido notificado personalmente. Mirando analíticamente el equipo mostraba anormalidades ya que en esta se sentía un pequeño rastro de magia vampírica. Al ver eso rápidamente iba a invocar sombras que buscarán posibles enemigos alrededor, pero por desgracia no al piso por 2 personas. Un poco aturdido baja la mirada viendo a 2 vampiresas que identificó rápidamente, siendo estas el menil de Karnstein y Valerie Tapes. Ellas lo miraban fijamente con una cara de amor y anhelo. Kurovara sabía que ellas no se encontraban mentalmente bien, así que fingiendo no haberlas conocido comenzaba a hablar. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Preguntó Kurovara. «Qué malo eres, Issei-san, ¿acaso ya no recuerdas a tu prometidas?», decía Valerie mientras que hacía un puchero tierno. «¿Acaso te olvidaste de nosotras?». «Malo, Issei-san», decía el menilde mientras que finge estar triste. «¿Pero de qué hablan? ¿Quién es Issei?». «Yo soy Kurovara, el general del ejército real Youkai», decía Kurovara en un tono serio mientras trataba de levantar. «Ya deja ese teatrito, Issei-kun, y vuelve a tu forma original», decía el menilde mientras daba una sonrisa de anhelo. «Sí, Issei-san, vamos, deja esta fachada, y ven con nosotras», dijo Valerie en un tono de molestia tierna. «¡Ya! Les dije que no sé de quién están hablando, aparte sé de mí o sufrirán las consecuencias», decía el pelinegro en un tono ya molesto. «¿Consecuencias? Vamos, Issei-kun, sabemos que nunca nos harías daño, así que por favor vámonos de aquí, ya me estoy empezando a marear con el olor nauseabundo de los kitsune», decía el menilde en un tono indiferente y levemente de superioridad. El kitsune negro al escuchar eso se había enfurecido. Cómo esa vampira de cuarta se atrevía a menospreciar a su gente, así que alzando su mano por encima de su hombro, hacía crecer sus garras y con una mirada sin vida, estaba a punto de acabar con la vida de la líder de los vampiros, pero no pudo realizar aquella acción gracias a que ambas vampiresas fueron mandadas a volar por una patada de cierta peli azul obscuro al lugar. Llegaba Ari, la cual se podía notar que estaba enojada, aunque esa palabra le queda corta ya que estaba enfurecida por 2 cosas. 1, cómo esas 2 se atrevían a agarrar lo que era suyo. 2,
como se atrevía a menospreciar a su raza. Kurovara se levantaba del suelo, viendo con enojo aquella dirección. Habían sido lanzadas las dos vampiresas, las cuales todavía no salían de... ¿No se sobrepasaron contigo?, preguntaba Ari en un tono preocupado, pero aunque ese enojo que estaba latente todavía. Sí, amor, no te preocupes. Le da un beso, decía Kurovara en un tono calmado, mientras que después del beso juntaba su frente con la de la kitsune. Mientras tanto, ambas vampiros salían del lugar donde fueron lanzadas con un gran enojo, viendo directamente a la persona que provocó aquel hecho en tono furioso. Tú. Maldita perra pulgosa. ¿Cómo te atreves a hacernos esto?, dijo el menilde mientras que sus dientes se empezaban a notar afilados y con la pupila de sus ojos dilatadas. Ja. ¿Cómo me llamaste, puta chupa sangre?, dijo Ari enojada mientras que sus 9 colas se erizaban de la rabia y al igual que la vampira, ojos dilatados y dientes afilados como extra, sus uñas se agradaban en garras. Maldita, vuélveme a llamar así y te juro que no vivirás otro día. Volté a ver a Kurovara y Seikun. Vámonos, ordenaba el menilde mientras que Valeria se colocaba al lado suyo. Por parte del pelinegro no hubo respuesta, molestando así a las dos vampiras. De igual forma al kitsune, sus pupilas se dilatan mientras que su la cola se movía violentamente. ¿Que no escuchaste, Issei? Vámonos ya, ordenaba Valeria mientras que se le empezaban a formar venas en su frente. Que no me llamo Issei. Yo soy Kurovara. ¿Cómo se atreve a menospreciar a mi mujer? Van a pagar a las consecuencias, decía Kurovara en un tono enojado mientras que iba a encerrarlas con sus sombras, pero este fue detenido por Ari. Amor, ¿me dejas esto a mí, por favor?, decía Ari en tono furioso, el cual era escondido por una sonrisa amable de la mujer. Suspira. Está bien, todas tuyas, respondía Kurovara mientras se hacía a un lado, mientras que ambas vampiros veían aquella escena con rabia. Tú, señala a Ari que le hicieron a Issei. Él no era así, dijo el menilde con furia. ¿Sí? Antes no era así con nosotras. Ustedes, malditos perros pulgosos, lo cambiaron para que no esté con nosotras, ¿verdad? Devuélvanos a nuestro amado a como estaba, decía Valeria en un tono filoso mientras que se preparaba para atacar. Ya les dijo mi marido que no es ese tal Issei. Además, él es más mayor que ustedes, malditas mocosas. Además que ustedes no estaban casadas con un tal Yuno, decía molesta Ari. No vuelvas a mencionar ese nombre, gritaron ambas. Maldita perra. Ahora morías, dijo Valeria mientras se lanzaba en contra de Ari con sus uñas dirigidas a su corazón, pero fácilmente esta había sido esquinada con suma facilidad por parte de Ari. Aprovechando aquella cercanía, la kitsune le dio una patada a la chica en su estómago, sacándole el aire haciendo que caiga al piso en seco. La siguiente en encarar a la kitsune fue el menilde, que con una gran velocidad se colocaba detrás de Ari, pero para Ari no fue difícil ver aquel movimiento, ya que con gran fuerza sostuvo la mano de la vampiro a pocos centímetros de atravesar su corazón. La vampiro trataba de sacarse de la garra de Ari, pero no pudo gracias a que el agarre era firme. La kitsune poco a poco apretaba más el brazo de el menilde, lo cual al notar eso la vampiresas, con desesperación trataba de zafarse. Los intentos de ella eran inútiles. La líder de los vampiros empezaba a sentir como su mano se comenzaba a romper, pero por suerte de ella Ari había detenido su agarre, ya que Valeria llamaba su atención ya que ésta intentaba golpear a Ari, pero rápidamente libre de la kitsune la agarró del cuello para alzarla y después azotarla contra el piso. Seguido de eso la peli azul oscuro se acomodaba para romperle el brazo entero al menilde de una forma brutal, puesto que Ari había jalado a la rubia hacia ella para tener enfrente su brazo totalmente indefenso. Para seguido con su palma abierta golpeaba en la unión de su brazo y el antebrazo de la vampiresa, la cual comenzaba a gritar de dolor, pero fue callada por peli azul oscuro gracias a que, concentrando su poder en su puño, golpeó en la quijada al menilde, la cual caía en seco al piso totalmente noqueada. Mientras que Ari veía cómo caía al piso la líder de los vampiros, Valeria se levantaba del suelo totalmente adolorida, pero su tiempo parada no duró mucho, ya que nuevamente Ari la agarraba del cuello para nuevamente alzarla y azotar al piso. Ari veía a Valeria con frialdad, mientras que ésta se encontraba en el piso todavía consciente, no que muy superiores. Primero trataban de llevarse a mi marido y luego burlarse de mi raza. No se los perdonaré, decía Ari en tono sin emoción, mientras que Valeria nuevamente se levantaba del piso con dificultad. A la vez también alzaba su vista, viendo directamente a la kitsune con una mirada furiosa. Pudrete, perra pulgosa,
gritaba la vampiresa, pero esta había sido noqueada por un gran golpe en su cabeza dado por Ari, que había cargado su puño con energía roja. El lugar quedaba en silencio. Kurovara había visto cómo las dos mujeres habían sido fácilmente erradicadas por su amada Ari. No por nada era su segunda al mando del ejército Youka, y este se acercaba lentamente a su amada para calmarla, ya que todavía se podía ver enojada, pero con un abrazo y un beso por parte de este, fue más que suficiente para que ella se calmara. Tranquila, ya pasó, decía Kurovara al oído de Ari, ya vámonos que ya nos tardamos demasiado. Ari solo asiente para después preguntar, ¿qué vamos a hacer con ellas? Sobre eso chasquea sus dedos, invocando clones de sombras. Ellos se encargarán de llevárselas a su facción, dijo Kurovara, mientras que las dos sombras invocadas agarrará a cada chica y llevárselas de ahí. Ari, al ver eso, solo da un suspiro de cansancio, e inesperadamente esta fue sorprendida por su amado, que la comenzaba a cargar en forma nupcial, sacándole así un par de risas a la kitsune. De un momento para otro, había cambiado de actitud como si lo anterior no hubiera pasado, así yéndose de aquel lugar dejándolo totalmente solo. Cabe destacar que en donde estaba no había techo, ya que en el lugar que estaba el equipo dañado era un patio enorme el cual se utilizaba para entrenar. Regresando al punto, una figura se encontraba por el aire. Esta había presenciado la arrastrada que le dieron a las dos vampiresas. A los pocos segundos en los que había terminado aquel encuentro, esta figura abría una brecha dimensional para seguido de eso entrar a esta por último, cerrándose la misma en otro lugar. Podemos ver cómo en un cuarto se encontraba una pelirroja acostada. Esta figura era Rías Gremory, la cual empezaba acostado en su cama totalmente dormida. Esta se comenzaba a mover de un lado a otro a la vez que empezaba a sudar frío, ya que ella estaba teniendo un sueño el cual se estaba convirtiendo en pesadilla. Pero, ¿qué estará soñando? Dentro del sueño, podemos ver cómo Rías estaba sentada comiendo junto a Juno felizmente, hasta que de pronto la figura del chico se comenzaba a distorsionar, haciendo que la pelirroja se preocupe, pero para desgracia de ella no se podía mover de sus asientos. Rías comenzaba a ver totalmente horrorizada como la figura distorsionada de su esposo se comenzaba a alternar entre Cocabiel, Loki y Risevin. Ella solo podía negar con la cabeza, viendo con total shock cómo aquel hombre que se acercaba a ella mientras seguía alternando entre figuras de los cuatro hombres, las cuales de un momento a otro estos se separaban quedando cada uno por su cuenta, mientras se seguían acercando a Rías, la cual se movía con desesperación, viendo como cada uno de ellos se lamía los labios. Rías seguía forcejeando tratando de liberarse de aquella silla a la que seguía pegada, pero por desgracia la pelirroja solo podía llorar en silencio, sintiéndose asqueada por ser tocada por esos cuatro hombres repugnantes que le arruinaron su vida. Pero a los ojos de ella una figura de cierto chico castaño llegaba, que su cara era borrosa, lo único que era un distintivo era el color de su cabello. Ella mentalmente le pedía ayuda, esperando que la escuchara, pero el chico seguía ahí parado. Lo único que podía hacer Rías era gritar en su mente mientras seguía pidiendo ayuda, pero de un momento a otro el chico comenzaba a caminar de espaldas mientras se sumergía en una obscuridad la cual comenzaba a consumir todo aquel espacio en el que se encontraba la Gremory. Solo podía gritar en su mente que no se fuera, aún viendo la figura del castaño, la cual era totalmente obscura. En unos instantes la figura del chico se comenzaba a sacudirse con intensidad, deformándose por completo todo a los ojos de las chicas, que veía como la figura comenzaba a crecer, en una figura de un zorro con 9 colas, lo cual se mezclaba con la obscuridad, dejando ver sus ojos rojos y sus grandes colmillos. Rías no podía creer lo que estaba viendo, totalmente confundida y siguiendo siendo tocada por los cuatro hombres. Su pesadilla finalizaba con un gran rugido que dio el zorro, lo totalmente agitada con la mirada perdida y con lágrimas en sus ojos. Ella no comprendía lo que acababa de soñar, no decía nada, ni una sola pregunta se formulaba y ni una palabra decía en voz alta, hasta que una voz la llamaba de repente asustándola. Hola Rías-chan. Saludaba cierta Mao Leviatán, Serafal Sanma. Preguntaba dudosa Rías. Ahí. Esa soy yo, respondió Serafal. ¿Qué hace aquí? Preguntaba de nueva cuenta la pelirrojo. ¿Qué hago aquí? Ahí Rías-chan, que no puedo visitar a mi hermana de harem. Pregunta la peli negra en un tono dulce, pero Rías al escuchar la palabra harem esta se alteró. No vuelvas a decir eso. Él nunca existió y tú lo sabes. Solo fue una gran, decía Rías en pánico, pero su frase había sido terminada por Serafal. ¿Una gran mentira?
Oh Rias-chan, no me refiero a esos bastardos, sino a alguien más, decía Serafal en un tono avaricioso. ¿A quién te refieres? Preguntaba Rias con un tono de confundido pero a la vez preocupado. Primero cámbiate que nos vamos a juntar con las demás, y ahí sabrás a quién me refiero. Ries-chan, decíale Pelinegra en un tono juguetón mientras que la pelirroja se confundía por ello. De regreso en la facción Youkei podemos ver cómo la familia Kitsune se encontraba conviviendo en un ambiente pacífico, pero el Kitsune negro se encontraba pensativo. Motivo. Este se estaba debatiendo internamente si contarles todo lo que había investigado con sus sombras, hasta que finalmente tomaba una decisión. Amadas mías, les tengo que contar algo, decía Kurovara en un tono serio llamando la atención de ambas mujeres Kitsune a excepción de Kunou que se encontraba jugando con su hermano Noboki. ¿Qué pasó, amor? Preguntaba Yasaka curiosa. Sí, querido, ¿qué nos tienes que contar? Preguntaba de igual forma Ari. Bueno, lo que tengo que contarles es, fin. Capítulo 15. Así que eso está ocurriendo. En el cuarto donde yacía la familia Kitsune, un gran silencio profundo se encontraba en el ambiente, por el simple motivo de que hace unos momentos, Kurovara le había dicho algo que las había puesto serias a ambas. Por ese motivo han estado apareciendo esas mujeres. HMPH. Maldita sea. Dijo una furiosa Ari, la cual sus colas estaban erizadas de la rabia. Así es, amor, y no creo que nada más sean ellas, tal vez sean más. Según lo que investigaron mis sombras son 39 mujeres, de las cuales 19 ya recuperaron los recuerdos que tenían junto a mi otro yo, o sea Issei, 10 ya escaparon y de esas 10 ya nos encontramos con 4, comentaba Kurovara en tono serio, cosa que alarmó a ambas kitsunes. Tantas mujeres y solo con 4 nos hemos encontrado. Dijo impresionada Yasaka. Sin duda alguna los problemas apenas están empezando, decía Ari en un tono pensativo. Se pone serio dejando eso de lado, y volviendo al tema, tenemos que estar preparados. No creo que sean las únicas en venir, dijo Kurovara en tono serio, cosa que puso a las dos mujeres de igual forma. ¿Sí? Gritaron ambas. Bueno, dejando eso de lado, ¿cómo está el bebé, Yasaka? Preguntaba Ari cambiando de tema. Bien, va bien, ya son 2 meses que la tengo en mi vientre, creo que ya se me está empezando a notar mi vientre, respondía Yasaka en un tono feliz a la vez que acariciaba su vientre. Se ríe internamente. Una nueva vida pronto surgirá, alguien más a la que debo proteger. Yasaka, Ari, mi pequeña Kuno y mi pequeño Noboki, juro que los protegeré, sobre todo cuando me toque pelear contra ella en específico, pensaba Kurovara mientras que veía como sus dos amadas hablaban entre sí y sus dos hijos estaba todavía entretenidos en su mundo. El resto de la noche fue con normalidad. El trío de kitsunes ya se habían dormido, ambas se encontraban recostadas de su amado una a cada lado. Encima de este se encontraba Kunou, la cual dormía acurrucada de su padre, y Noboki se encontraba entre medio de Ari y Kurovara, mientras que ella lo abrazaba protectoramente en otro lugar. Podemos ver como un grupo de mujeres había terminado de hablar, algunas estaban con lágrimas en sus ojos y otras les habían contado sobre Issei y cómo se veía actualmente, omitiendo las partes en las que las dos kitsunes habían defendido lo suyo, además de que todavía no sabían sobre las dos vampiresas. Este grupo eran las 36 mujeres. No se encuentran el Menilde, Valeria y Miki, que alguna vez llegaron a amar al castaño. Algunas estaban empezando a platicar sobre el castaño hasta que cierta dragona del infinito había notado algo raro en las sombras de la habitación. Una pequeña figura se encontraba entre la obscuridad, la cual al ser notada esta rápidamente desaparecía del lugar, provocando que Opis tenga una cara seria, la cual no había sido notada por las chicas, las cuales estaban sumergidas en su mundo. Un rato después el lugar quedaba vacío, cada una de ellas se había ido a su respectiva lugar de descanso, todas con un mismo pensamiento, el cual era uno sobre ir a ver al castaño. Ahora Pelinegro, de esas chicas, nos enfocamos en un grupo de 4 chicas, siendo estas las hermanas Toujo y Citri, donde al entrar a un cuarto las chicas se con Kuroka y Serafal con Koneko en el inframundo. Era de mañana y con ello vemos como cierto pelirrojo se levantaba de su cama. Este era Circeps, el cual se veía mejor a comparación a como se veía a este. Le habían cortado el cabello dejándolo corto,
La barba que tenía se le fue rasurada, poco a poco se levantaba de su cama para dirigirse a bañar, ya hace un par de días empezaba a retomar su papel como Mao gracias a su amigo Ajuka. Un largo tiempo después, el Mao carmesí se había arreglado, para dirigirse a su oficina, donde al llegar una gran cantidad de papeles lo esperaba, dando un gran suspiro se dirigía a su escritorio donde de él empezaría a tomar los papeles de uno por uno para revisarlos. A Sir Sech ya no le importaba realizar su papeleo, de hecho, eso lo estaba ayudando ya que lo distraía del recordar sobre su ex esposa. Con el tiempo la pila de papeles iba disminuyendo a tal punto de que hasta mediodía había atrasado con a punto de retirarse. El pelirrojo guardaba algunas cosas en los cajones. Uno se daba cuenta de un archivo, el cual había sido guardado por la maid que había limpiado su oficina. Con un poco de confusión y nerviosismo agarraba el folder donde en la portada tenía clasificado y en la esquina inferior derecha se encontraba el nombre de Graifia Lucifuge. El pelirrojo al ver eso no sabía qué hacer con ese archivo. Después de un rato de estar meditando decidía abrir el folder para ver su contenido, para empezarlo a leer, donde cada vez que leía más poco a poco un sentimiento negativo empezaba a surgir. Pero ¿qué hay en ese archivo? Nombre: Graifia Lucifuge. Raza: demonio. Edad: XXX, al chile no sé qué edad tiene. Estado actual: delicada psicológica y mentalmente. La paciente Graifia Lucifuge actualmente se encuentra en un estado delicado. Eso referente a su estado mental y psicológico. El shock provocado por el incidente de la fiesta de Yuno les provocó un estado de bloqueo mental, negando todo lo vivido con él o aferrándose a recuerdos donde ella era feliz, donde con el tiempo y después de muchas terapias, se llegaba a la conclusión que trataba de recordar a alguien. Lo único que nos podía decir era que aquello que más anhele en su momento lo deje ir. Gracias a mi estupidez, aún trato de recordar de quién se trataba. Lo único que sé es que haría todo lo que fuera con estar con él, incluso me divorciaría por él. Aquella declaración dejó a todos en shock, lo cual provocó que siguiéramos averiguando hasta el fondo de esto. La única pista que Is daba era de que era un chico de pelo castaño. Eso había dejado con un mal sabor de boca. De un movimiento desesperado llamaba a algunos de sus sirvientes a su servicio, los cuales llegaron rápido y con a movilizar habían ordenado que investigaran a Graifia y cómo estaba actualmente, ya que archivo había sido ya de hace un gran tiempo, y quería saber quién iba a ser el bastardo por el cual lo iban a dejar. Y hablando de la peli plata, ella se dirigía hacia Kioto con un grupo de mujeres, las cuales eran las matriarcas de las casas demoníacas, las cuales hablaban contentas de cierto castaño. A simple vista parecían que estaban bien, pero en sus ojos se notaba un vacío, el cual desde el día en que fueron traicionadas por Yuno quedaron así. Mientras que en la facción Youkai podemos ver cómo una persecución se estaba llevando a cabo. Un grupo de demonios y ángeles caídos se encontraban volando a una velocidad rápida, mientras que en sus espaldas llevaban unos bultos los cuales se movían con desesperación, mientras que debajo de ellos un zorro color negro de 9 colas los estaba siguiendo. Era Kurobara, el cual desde hace unos minutos estaba persiguiendo a aquel grupo con ayuda de algunos Youkais cuervos, los cuales habían sido dejados atrás gracias a la velocidad que llegamos hasta este momento, pues durante la mañana del día de hoy, toda la familia Kitsune estaba realizando sus actividades diarias. Una niña Youkai llegaba a las puertas del castillo Youkai. Esta se podía ver cansada ya que venía corriendo desde muy lejos. Los guardias de la puerta rápidamente se acercaban a ella para ver qué estaba aconteciendo. Corre hacia la niña: pequeña, ¿estás bien?, preguntaba un guardia. Respira agitadamente: señores guardias, por favor, llamen a Kurobara-sama, decía la niña entrecortada. Ok, pero ¿qué ocurre? ¿Para qué lo quieres llamar?, cuestionaba un segundo guardia. Es una emergencia, mi pueblito fue atacado por un gran grupo de demonios y ángeles caídos, se llevaron a niñas y mujeres, yo pude escapar gracias a mi madre, por favor, llamen a Kurobara-sama. Pedía a la niña muestras que se le podía notar miedo, lo cual al ver eso los guardias llamaban al Kitsune negro, el cual al saber aquello rápidamente le pedía a Ari que prepare unos guardias curvo para que lo acompañaran rápidamente. Se prepararon para irse al pueblo, el cual al llegar al lugar se encontraba en llamas. Kurobara se maldecía a sí mismo por llegar tarde, pero gracias a que cuando llegó al lugar invocó clones de sombras los cuales buscaban junto a los Youkais cuervo, pudo encontrar al grupo de demonios
demonios y ángeles caídos, los cuales habían comenzado a tomar abuelo. Kurovara, al saber esos gracias a sus sombras, rápidamente se transformaba en un zorro del tamaño de un perro para comenzar a perseguirlos, los cuales al notar aquellas presencias aumentaban su velocidad, comenzando así la persecución inicial. Los enemigos llegaban hasta una cueva donde rápidamente se metían a esta pensado que habían perdido al kitsune, pero lo que no esperarían sería que el pelinegro los alcanzaría a ver. Rápidamente se acercaba a la cueva donde se destransformaría para seguido alzará su mano con dos de sombras, las cuales rápidamente entrarían a la cueva donde se empezarían a escuchar gritos de terror. Los guardias curvos llegaban al lugar, y al ver que su líder estaba parado, viendo la entrada de la cueva, deducía que ya se estaba encargando de ello, así que solo esperaban indicaciones. Al poco rato la cueva quedaba en un total silencio. En el interior de esta los clones de Kurovara se dispersaron, el cual al sentir eso con una voz seria les indicó a los youkais cuervos: la cueva ya ha sido despejada, preparen equipo médico, y que un grupo de ustedes entre conmigo para buscar a los secuestrados, ordenó Kurovara mientras que se tomaba rumbo al interior de la cueva, donde a los pocos pasos habían encontrado a los secuestrados, los cuales se encontraban inconscientes. Kurovara invocaba a algunos clones para que estos se los llevaran afuera, pero este sabía que había algo más, así que continuaron con su avance. Varios pasos después, en lo más profundo de la cueva, había una puerta, la cual Kurovara la abría con lentitud, mientras que sus acompañantes alzaban su guardia. Por suerte no caminó, ellos habían llegado a un pasillo largo en el cual se encontraban muchas puertas. El pelinegro al ver eso ordenaba que los 4 guardias que lo acompañaban abrieran algunas puertas. Ellos obedecieron las órdenes y con un poco de fuerza abrían sus puertas respectivamente. Lo que vieron no había sido algo lindo que digamos, puesto que en cada una de las puertas había una mujer youkai en mal estado. El kitsune negro, al ver las expresiones de sus soldados, fue a ver los interiores por su propia cuenta. Cuando vio el interior de los cuartos, este ponía una expresión de impresión combinada con enojo, y sin dudarlo rápidamente se contactaba con Ari para pedir algunos refuerzos, porque en aquel lugar habían más de 50 puertas. Al poco rato, el lugar era invadido por algunos youkais, los cuales abrían las puertas para sacar a las mujeres y adolescentes que se encontraban ahí secuestradas. Quién sabe desde qué tiempo. El lugar rápidamente era desmantelado por el grupo de soldados, mientras que Kurovara se ponía a explorar más el lugar para ver cuál era el propósito de empezó a sentir un gran odio hacia los demonios y ángeles caídos, ya que este lugar era ocupado como un sitio de tratas de blanca, donde cualquiera podría llegar a dar un pago por alguna mujer y aprovechar para violarla. Kurovara se encontraba furioso, y viendo con detalle el lugar daba cuenta que en ese cuarto había otra puerta, la cual se dirigía hacia otro cuarto. Con extrema violencia abría aquella puerta, en donde al adentrarse a ella una escena inquietante se encontraba. En esa habitación se encontraba una cama enorme, y en el dentro de se encontraba una niña de no más 15 años. Ella tenía una apariencia de loli necómata, ya que tenía orejas de gato y una cola de la misma. Era pelinegra con el cabello largo y un flequillo que cubría su ojo izquierdo. Sus ojos eran de color miel, pero en estos se podían ver que no tenían ese brillo característico que uno debía tener. La pequeña se encontraba mirando a Kurovara con una mirada vacía y sin explicación. Ella con dificultad levantaba su parte superior para que de sus ojos una voz tierna y quebradiza dijo: «Papi». Seguido de eso ella caía nuevamente a la cama totalmente inconsciente. Kurovara al ver aquello su corazón le empezaba a doler, y con rapidez se acercaba a la niña donde él se colocaba al lado de ella. Él con delicadeza tomaba a la niña para ponerla en su regazo, colocando su cabeza en sus piernas, donde la comenzaba a analizar con senjutsu, comprobando cuál era su estado, y por mala suerte, ella no se encontraba bien. Su cuerpo estaba débil por la falta de comida y agua, su estado mental no estaba bien. También ella había sido violada por varios hombres, y como se enteró de ese dato tan específico, pues con el análisis del cuerpo completo, notó que su zona íntima había daño, y también con por qué su aura estaba mezclada. El kitsune, al enterarse de ello, se sentía triste, como alguien habría sido capaz de hacerle esto a una niña. Poco a poco un instinto comenzaba a surgir de Kurovara. El pelinegro agarraba a la niña entre sus brazos, para cargarla de forma nupcial, llevándosela de aquel lugar. A las pocas horas, el lugar había sido evacuado. A las afueras de la cueva un gran operativo se llevaba a cabo.
Las mujeres que se encontraban en los cuartos estaban siendo atendidas por médicos mientras que el kitsune negro se encontraba recargado en un árbol mientras que en su regazo nuevamente estaba la niña Nekomata. Después de un rato el kitsune se decía mental, ya llevo muchos años sin ocupar este poder, veamos qué ocurrió contigo pequeña, cómo fue que llegaste a este maldito lugar. Seguido de eso el peli negro invocaba un círculo mágico con un poca de Youjutsu y ponerla en la frente de la niña donde esté adentro su niña. En otro lugar podemos ver como un grupo de mujeres llegaba a Kioto, ellas eran Graifia, Venelana, Lady Phoenix, Lady Citri, Lady Astaroth, Lady Agares y Misla. Ellas habían llegado con un solo objetivo, el cual era ver a aquel chico que alguna vez llegaron a amar pero nunca se habían atrevido a confesarse gracias a cierto limitante que era su matrimonio. Todo el grupo de mujeres se estaba paseando por todo el centro de la ciudad, ya hace un buen tiempo que no salían, el viento era agradable y la vista también. Rápidamente se iban a buscar una casa en la cual vivir, ya que se quedarían ahí todo el tiempo que sea necesario para ver a su amado. Y a la vez podemos ver como una moja rubia iba junto a una peli castaña mayor y una peli naranja. Estas eran Irina, Asia y Miki, las cuales estaban tomando rumbo a la facción Youkai. También un grupo de dragonas llegaban a Kioto en busca de algo que les pertenece y que según es suyo por derecho. El día de hoy algunas de las mujeres que querían a Issei se asentaban en territorio, las cuales harán todo lo posible para estar con él a tal punto que incluso matarían por estar junto a él en la brecha dimensional. Podemos ver cómo Grearred estaba hablando con cierta copia de Opis. Esta era Lilith, la cual durante todo este tiempo se había hecho como una especie de hermana menor para la dragona del infinito. Le estaba pidiendo un favor a la peli negra, ya que sentía que algo grande ocurrirá en algún futuro. Mientras que volviendo por Kurovara, quitaba su mano de la cabeza de la Nekomata. Durante todo ese tiempo que estuvo viendo sus recuerdos había soltado lágrimas, unas lágrimas que solo simbolizaban algo, y eso era que ese algo le había llegado al corazón. Con una gran tristeza por la niña, la abrazaba protectoramente y con la niña en brazos se la llevaba de aquel sitio donde ya su mente se estaba retirando junto a las mujeres que fueron salvadas. Con una indicación, Kurovara indicaba a un guardia que se acercara. Acataba la orden para dirigirse que la cargará por un momento. Confundido veía a su líder, el cual cubría a todos con un manto de sombras. Eso había confundido a todos, ya que el domo tapaba su visión del exterior, pero de un momento a otro se había escuchado un rugido y el piso se comenzaba a mover. Lo último que escucharon fue como algo había explotado para después de unos segundos Kurovara disipaba el domo que los cubría solo para pedir al guardia que le había encargado a la niña Nekomata que se la diera. Sin rechistar se la entregaba con cuidado solo para que seguido viera cómo se iba junto a la niña en sus brazos, así reanudando su camino de vuelta a su facción. Nadie se había dado cuenta del enorme cráter que había atrás. En aquel lugar se encontraba anteriormente aquel sitio en el que encontraron a algunas mujeres de su especie. Kurovara seguía caminando con la vista al frente sin mirar atrás. En sus ojos se podía notar aquel enojo que sentía, mientras que con delicadeza acomodaba a la niña en sus hombros. Pero se estarán preguntando qué fue lo que vio que lo había dejado tan enojado, pues. Fin.